Continuando con estas clases de neumología, vamos a ver ahora un tema que es extenso, pero es bastante sencillo si lo hacemos paso a paso. Vamos a hablar sobre las neumonías, ¿ok? Entonces, la neumonía, la infección del pulmón, parte de la infección de vías respiratorias bajas. Siempre recordar eso. Es una infección del parénquima pulmonar y, como dice acá, es una infección de vías respiratorias bajas, ¿ok? Un IBRB. Entonces, todo parte de un nuevo infiltrado en la radiografía de tórax. Entonces, ahí tenemos dos conceptos que son muy preguntados hoy en día. Lo primero, ¿cuál es la prueba más útil? La radiografía de tórax. O sea, no voy a hacer un diagnóstico de neumonía sin tener una radiografía de tórax. Esa es la prueba. Entonces, si a uno le ponen una pregunta, ¿no? ¿Cuál es un texto donde hay una probable infección de vías respiratorias bajas? Estoy sospechando que esto es neumonía. Y te dicen, ¿cuál de los siguientes análisis usted debe escoger? Siempre recuerden, la respuesta va a contener radiografía de tórax. Puede ser que las otras no me cuadren mucho, pero basta que tenga radiografía de tórax, una de ellas, para que esa sea la respuesta. Porque necesito demostrar nuevo infiltrado en la radiografía de tórax. Esa va a ser la constante en todas las neumonías. Recuerden que vamos a tener neumonía asociada, ¿no?, a la comunidad o neumonía comunitaria. Vamos a tener la neumonía aspirativa. Vamos a tener las neumonías virales, que tienen su característica. Vamos a tener las neumonías intrahospitalarias u hospitalarias. Y dentro de ellas, las asociadas a ventilación. Todas ellas las vamos a ver. Entonces, nuevos infiltrados pueden ser unilaterales o bilaterales, como vemos en la radiografía. La clave de la infección de vías respiratorias bajas es la tos. Tos y a veces disnea, pero sobre todo la tos en forma aguda o subaguda, ¿ya? Entonces, clínicamente siempre va a haber tos. Puede haber o no expectoración, pero sí hay tos. La secreción es muy variable, ¿ok? Y nuevamente, insistimos, nuevo infiltrado en la radiografía de tórax. No es el hecho que tenga un infiltrado antiguo, sino uno nuevo. Los factores de riesgo para hacer neumonías, claro, es siempre edad, el tabaquismo, ¿no? Las condiciones crónicas que inmunosuprimen, sobre todo diabetes, enfermedad renal crónica, la insuficiencia cardíaca, ¿no? Algunas enfermedades como la cirrosis, y muchas enfermedades pulmonares crónicas como el EPOC y el EPIT pueden ser condicionantes y factores de riesgo para neumonía. El uso excesivo, generalmente más de 20 días, de los inhibidores de bomba de protones, omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, el alcoholismo, ¿no?, que te da la posibilidad de mayor posibilidad de aspiración y microaspiración. El uso de opiáceos que disminuyen la protección de la vía aérea son condiciones importantes. Entonces, todos esos factores de riesgo para que uno pueda hacer una neumonía aguda, ¿no?, sobre todo en la comunidad. ¿Cuál es la clínica de la neumonía? Entonces, habíamos dicho que la infección de vías respiratorias bajas, recuerden, la infección de vías respiratorias bajas, fundamentalmente vamos a tener la tos como su principal, pero ojo, la tos es un síntoma muy frecuente de vías respiratorias altas también, pero la tos con expectoración o mínima expectoración, ¿ok? La tos sobre todo y el nuevo infiltrado. Entonces, dentro de la clínica nosotros podemos dividir dos grandes grupos. El grupo típico, cuya primera condición es que empieza muy agudamente, generalmente en 48 horas el paciente está tóxico, ¿no? La típica y el atípico. El atípico, que suele ser bacteria o puede ser también de características virales. Ok. Entonces, la clínica típica siempre es de inicio brusco y es la más frecuente de todas todavía. Miren que esto está disminuyendo porque recuerden que acá es neumococo el número 1 y el neumococo, a raíz de la vacunación a nivel mundial y en nuestro país también, está disminuyendo en su incidencia. Entonces, el inicio típicamente es brusco, 24 a 48 horas. Es muy febril, siempre es febril, no es febrícula, siempre es febril. Hay tos con expectoración purulenta. Entonces, los típicos sí tienen esa característica de la expectoración.
La expectoración que puede tener características, como en el caso del neumococo, de tipo herrumbrosa, ¿no? Que es muy característico y que uno tiene que tener en cuenta. Entonces, tos con expectoración purulenta, generalmente vamos a encontrar en el examen clínico crépitos finos, ¿no? Localizados, asociados a un soplo tubario. Estos dos son muy sensibles y específicos para la condensación de las neumonías típicas. Entonces son crépitos finos generalmente y localizados en el área clásica de condensación, además del soplo tubario. Esto es muy sensible. La matidez en el examen, vamos a encontrar la zona de consolidación y la disnea, que puede ser muy variable, pero se suele sumar en los pacientes típicos. Recordar que los típicos son fundamentalmente, ¿en quiénes vamos a pensar? En neumococo, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, ¿no? Los comúnmente vistos en la neumonía de la comunidad, y en las neumonías hospitalarias, el estafilococo y las enterobacterias, ¿no? Tenemos ahí Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas, etc. Entonces, todos ellos consolidan típicamente. Tenemos entonces los atípicos. En los atípicos, sobre todo, pensamos más en bacterias antes que en virus. A pesar de que virus es una secuencia especial, cada uno de los virus tenemos que tener parámetros para sospechar. En cambio, en el atípico por bacterias, ahí sí vamos a empezar siempre por grupos de edad. Y se van a dar cuenta que con eso los vamos a poder diferenciar. Entonces, un atípico es insidioso, a diferencia del típico. Es insidioso, suele presentarse más de 5 días, 7, hasta 10 días de evolución. Es insidioso, es subfebril o también llamado febrícula muchas veces. La tos suele ser seca, ¿no? Aunque algunas variantes de atípicos, como la legionela, puede tener mayor producción, suele ser seca. La disociación clínico-radiológica es característica. O sea, ¿qué quiere decir eso? El paciente no tiene en el examen, en el pulmón, rales importantes. Especialmente no tiene rales finos. No hay crépitos, no hay subcrépitos, uno que otro por ahí, sonidito, pero parece estar limpio el pulmón y sin embargo en la radiografía encontramos sobre todo infiltrados intersticiales, ¿no? Nuevos infiltrados. Hay síntomas no respiratorios muy característicos, como pueden ser la cefalea, como pueden ser las mialgias, ¿no? Como puede ser el malestar general, incluso puede haber diarreas, ¿no? Puede haber diarreas asociadas en algunos casos. Entonces eso siempre tener en cuenta. Estos síntomas que también son muy característicos en las virales, esta es la clínica atípica característica. Entonces, como ven ustedes, no es fácil diferenciarlos, entonces uno puede encauzarse bien, sobre todo cuando a uno le ponen la pregunta de cuál es la etiología de esta neumonía. Ahora, definitivamente todas las bacterias, y aquí vamos a decir, ¿no? Los típicos y atípicos se transmitirán igual, el mecanismo será el mismo, pues no. Siempre recuerden que los típicos, como por ejemplo pueden ser las enterobacterias, el neumococo, ¿no? Estamos hablando de neumococo, Haemophilus, Moraxella, ¿no es cierto? Estamos hablando de enterobacterias. Ellas se van por microaspiración. La microaspiración quiere decir que las bacterias están colonizando boca y vía respiratoria y durante el sueño generalmente se microaspiran. Hay factores, por eso decíamos cuáles son los grandes factores. Por ejemplo, el factor de uso de opiáceos, de los inhibidores de bomba. Eso hace que haya mayor sobrecrecimiento bacteriano, ¿no? Y eso puede generar microaspiración. Entonces, neumococos, los típicos clásicos, neumococo, Haemophilus, Moraxella y las enterobacterias hospitalarias suelen hacer su mecanismo por microaspiración. Mientras la inhalatoria, a todos nos queda de la pandemia, ¿no? El uso de la mascarilla. ¿Por qué? Porque la vía de los atípicos, sean virales o sean bacterias atípicas, como por ejemplo Mycoplasma, Clamidia o Legionella, ya vamos sumando esos tres clásicos, ¿no? Entonces suele ser inhalatorio. O sea, eso tiene que ver con las gotitas de fluye, es inhalatorio clásico. Entonces, esos son los inhalatorios. Todo atípico, siempre pensar en inhalatorio. Sea bacteria
clamidia, legionela o micoplasma, o sea, virus es inhalatorio. ¿Y quién es el típico hematógeno? Staphylo aureus, que es el número 1 de los intrahospitalarios. Entonces, aquí cuando hablamos de típicos y atípicos, ¿a quiénes nos estamos refiriendo principalmente? Vamos a comenzar a primero ver en la etiología y a tratar de cuadrar cuáles son los cuadros más frecuentes que vamos a ver. En los típicos, el neumococo. Recordar que el neumococo, el estreptococo pneumoniae, ¿no? Un diplococo gran positivo, característicamente sensible a la penicilina en muchos sitios. Recordar que es sobre todo la neumonía del adulto. Estamos hablando del que está entre 25 y 60 años. Entonces, este es típico del adulto. Vamos caracterizando. Y suele ser que posgripal. Es el otro característico. Suele ser posgripal, además de estar en ese rango, como decía, y ser el número 1. Este es el número 1 de las neumonías. Suele ser posgripal, el adulto, y típico, de hecho, muy brusco, tos herrumbrosa. El Haemophilus influenza, dentro de los típicos, sería el número 2. Su característica es sobre todo su asociación a el alcohol, a los alcohólicos, a los desnutridos, al EPOC, pero sobre todo el alcohol. El Haemophilus es un poquito menos intenso, ¿no? Suele ser más días de evolución y es el que suele generar lo que se llama la neumonía crónica. Moracella catarrhalis también es una gran característica. Y estos de acá ya serían los hospitalarios. ¿Cuáles serían los típicos hospitalarios clásicos? Entonces, lo que más ves en un hospital es obviamente la característica clínica típica, ¿no? Consolidación, aunque el paciente no expectore y no tenga tos, suele tener mucha fiebre y consolidación. Y Staphylo aureus es el número 1 y lo siguen las enterobacterias. Estamos hablando de los bacilos gram negativos, típicos como la Klebsiella, la Pseudomonas, las enterobacterias en segundo lugar. Siempre están ahí, muy cerquita, Staphylo versus enterobacterias, ¿no? Tener esa característica. Los atípicos, sobre todo bacterias. ¿Cuáles son las bacterias atípicas características? Entonces vamos a verlos de esa manera, ¿ok? Vamos a verlo. El Mycoplasma pneumoniae es el número 1 de los atípicos y el número 2 de la general. Es el número 2 de la general, no lo olviden. Además, Mycoplasma es típico de adolescentes y jóvenes. Adolescentes y jóvenes. Característicamente es la neumonía de los adolescentes y jóvenes. Entonces, es el número 2 de la general. Después de neumococo en la comunidad está Mycoplasma, que es un atípico, y sobre todo lo vamos a ver en adolescentes y jóvenes. Esa es su característica. Además, Mycoplasma tiene muchas manifestaciones no respiratorias, como puede ser dérmicas, el eritema multiforme, como puede ser el dolor de oído, de garganta y sobre todo de oído, con la meralgia, ¿no? La meningitis bulosa, o puede ser, por ejemplo, producir crioaglutininas frías y generar anemia hemolítica, por ejemplo, autoinmune, o puede generar incluso fenómeno de Raynaud. Entonces, el Mycoplasma pneumoniae, una neumonía característicamente atípica. La clamidia pneumoniae tiende a ser menos característica, más vista en adultos mayores, ¿no? Más vista en adultos mayores, la clamidia pneumoniae, recordando que una característica dentro de él es el dolor pleurítico. No es que el dolor pleurítico sea más frecuente acá que en todos los demás. No, neumococo de hecho, el dolor pleurítico el 50% lo tiene. Pero dentro de los atípicos, de los 3 atípicos clásicos, legionela, clamidia y micoplasma, el que suele tener dolor pleurítico es la clamidia pneumoniae. Hay que tenerlo en cuenta a veces. Esto sobre todo ahí. Y la legionela, que es rara. Ojo que la legionela se habla mucho, pero es una neumonía rara, generalmente en brotes, en gente asociado a ventilación al aire acondicionado, ¿no? Y es típico atípico, a veces puede presentarse con características típicas, puede tener incluso derrame pleural en algunos casos, y diarrea y bradicardia son características de la legionela que hay que tener en cuenta. Entonces, población, cuando me hablan de legionela, aire acondicionado,
Aire acondicionado, ¿ok? Entonces, aire acondicionado. Muy bien. Ahora, si me hablaran de atípicos en un hospital, lo cual no es frecuente, lo primero que tendría que pensar es de legionela. ¿Por qué legionela, doctor, en un hospital? Porque generalmente la legionela puede diseminarse en un hospital a raíz del uso de aire acondicionado en las áreas críticas, que es necesario siempre tener aire acondicionado por preservación de equipos, sobre todo en las UCIs y en las emergencias en sus áreas críticas. Entonces, eso siempre hay que tener en cuenta. Ahora veamos la que nunca le hacemos caso. ¿Cuál nunca le hacemos caso, doctor? Las virales, que nos han causado tantos problemas, pero sin embargo. Recordar siempre estos 4 grupitos, ¿ok? Virus sincitial respiratorio, característico de niños pequeños, característico de producir broncoespasmo y en las épocas muy frías, sobre todo en los grandes friajes, ¿no? Vamos a tener pacientes que pueden hacer hiperreactividad bronquial. Esa es una característica del sincitial respiratorio. Los adenovirus, que suele ser estacional, sobre todo en la época escolar, tengan en cuenta ese datito. Entonces suele asociarse a cuidadores de niños, sobre todo cuidadores de niños. En el niño le da su diarreíta con mucha inflamación ocular, con secreción, y al adulto le da su tos, su neumonía, probablemente. Los coronavirus, hemos tenido nuestro SARS-CoV-2, ¿no?, que nos ha causado y se ha quedado con nosotros, y ahora vamos a ver en específico, y la influenza y parainfluenza que se quedó con nosotros desde el año 2002 y que tenemos brotes actuales muy importantes de influenza y parainfluenza. Después la vamos a desglosar un poco más, pero si hay una diferencia tienes entre coronavirus y influenza, es sobre todo quienes están en más riesgo. Recuerden que en coronavirus sobre todo están en más riesgo los adultos mayores, ¿no? Los diabéticos son los que tienen más riesgo. Mientras que en influenza, los obesos, los asmáticos. Miren que asmáticos no han tenido problemas con COVID superiores a la población normal. Pero en caso de influenza y parainfluenza, sí, asmáticos y obesos, ¿no? Obesos y asmáticos son poblaciones de mayor riesgo. Ahora, otra gran diferencia es que influenza es más brusco. Cuando hace neumonía, influenza lo hace en 48, 72 horas máximo. Lo hace muy bruscamente. Mientras que coronavirus suele tener su fase gripal más prolongada durante la primera semana, instalándose progresivamente, ¿no? Disculpen, instalándose progresivamente la neumonía, fase inflamatoria y por último la fase crítica, como vamos a ver después. Entonces, esto es el panorama que tenemos que en el más del 60% de nuestro país. ¿Qué cosa tiene? Fiebre, escalofrío, tos, dolor pleurítico en casi el 50% de los pacientes. Suele haber derrame paraneumónico muy frecuentemente en la comunidad asociado a neumococo. ¿Ok? Pero, ¿no? Generalmente tiene una tos productiva de tipo, ¿qué tipo? Herrumbrosa. Tiene muchos rales, sonidos bronquiales y suele ser muy segmentario. Es el típico que hace broncograma aéreo. Cuando a alguien le dicen broncograma aéreo, primera posibilidad, neumococo. No se olviden. Consolidación lobar, neumococo, sobre todo en el lado derecho. Entonces, esa es una característica interesante. Doctor, Pseudomonas, es que Pseudomonas no es frecuente en la comunidad, pero es muy característico, hay que tenerlo en cuenta. Y lo vas a ver en el intrahospitalario. Una Pseudomonas, y a propósito lo pongo en verde, es una enterobacteria, y sobre todo produce mucha disnea rápidamente. El paciente rápidamente entra en confusión, disnea, por eso está en verde, y suele ser bilateral. Los bacilos gram negativos tienden a ser sobre todo bilaterales, infiltrados bilaterales con o sin efusión, pero bilaterales con consolidaciones multifocales. Entonces, Pseudomonas. Doctor, en la comunidad, ¿quiénes se pueden coger Pseudomonas? Aquellos que han estado prehospitalizados antes o aquellos que tienen condiciones de inmunosupresión. Siempre tener en cuenta. Característica de la legionela, ya habíamos dicho que no, la legionela no es tan frecuente como uno piensa, pero siempre se pregunta. Entonces, también legionela es un atípico que suele asociarse al aire acondicionado. No se olviden eso. Escalofrío, tos, disnea, fatiga,
¿no? Puede haber asociación de tubo digestivo, náuseas, vómitos, diarreas. Puede haber hiponatremia asociado. Miren todas esas características. Entonces, la legionela, sobre todo, suele ser infiltrados en parche y, como les digo, la asociación al aire acondicionado es fundamental. Hemófilus. Hemófilus es el número 2 de los típicos, después de neumococo. ¿Se acuerdan? El número 2 después de neumococo de los típicos. ¿Ok? Suele producir fiebre, escalofríos, tos, cefalea y las opacidades en vidrio esmerilado, lo cual uno le parecería raro, ¿no? Siendo un típico que puede tener opacidades en vidrio esmerilado. Que eso es algo muy característico del hemófilus. Engrosamiento de las paredes, ¿no? Y incluso hasta imágenes nodulares. Recuerden que el hemófilus lo asociamos siempre a alcohólicos, a desnutridos, a EPOC. Mycoplasma pneumoniae. Mycoplasma pneumoniae viene a ser el número 2, siempre el número 2, ¿ok? De la general. Si el número 1 es neumococo, el número 2 es en la general, en la tabla general, no teniendo en cuenta típicos atípicos, es la Mycoplasma pneumoniae. Característico de adolescentes y jóvenes. Adolescentes y jóvenes. Generalmente es la neumonía más vista entre los 14 y los 25 años. En ese periodo, sobre todo, se ve el Mycoplasma pneumoniae. Mycoplasma pneumoniae es el más atípico de los atípicos. ¿Qué se refiere a eso, doctor? El más insidioso, con tos muy seca, febrícula, la disnea, pero sobre todo dolor de garganta, la cefalea, incluso la mialgia, y también puede generar dolor pleurítico. ¿No? Puede tener opacidades en parche o retículos nodulares, engrosamiento bronquial y sobre todo puede tener manifestaciones extrapulmonares como pueden ser, por ejemplo, dérmicas. ¿No? Puede producir eritema multiforme. En oído, dolor de oído, otalgia clásica, ¿no? La otalgia, polameningitis bulosa. Puede producir, ¿qué puede producir? Puede producir, ¿no? Crioaglutininas frías, y eso generar, por ejemplo, anemia hemolítica autoinmune, Kunz positivo. Puede generar fenómenos de Raynaud. Todo ello ¿no? Para caracterizar al micoplasma. Y por último, no olvidar, siempre a veces nos olvidamos de nuestros queridos virus. Los virus nos van a dar tos, disnea, fiebre, dolor pleurítico, producción de esputo, muchas veces acuoso, ¿eh? Escaso pero acuoso. Y los infiltrados tienden a ser bilaterales. Ahora, cuando veamos COVID, vamos a comentar mucho más las diferencias entre influenza y COVID. Hay también características interesantes de acuerdo al tipo, ¿no? Al tipo de paciente. Por ejemplo, si nos hablan en una pregunta de alcoholismo, uno debe pensar, ¿no? No solamente en hemófilos, debe pensar en neumococo, sobre todo en anaerobios. El alcoholismo se asocia, el paciente cuando te dicen alcohol y ya ves que es respiratoria la pregunta, neumonía aspirativa, anaerobios, ¿ok? Anaerobios. El EPOC y el tabaquismo, ya sabemos que su asociación con hemófilos es muy fuerte, moraxela también, ¿ok? Y pseudomonas, especialmente en aquellos que han tenido múltiples hospitalizaciones. Ese es el riesgo. Pero generalmente cuando se hacen los cultivos, ¿no? En el EPOC, porque recuerden que las exacerbaciones del EPOC, sin ser neumonía, no son neumonías, las exacerbaciones de EPOC se asocian a procesos infecciosos concomitantes. Y en primer lugar, ¿qué debemos cubrir? Hemófilus y después moraxela, después atípicos. Entonces siempre tener en cuenta eso. No confundir. Si la pregunta me dice que ya hay neumonía, eso ya no es exacerbación. Ese es un EPOC que ha hecho su neumonía. Y entonces tengo que manejarlo como neumonía, mi primera posibilidad es neumococo. Pero si me hablan de exacerbación, lo que tengo que cubrir es hemófilus. Siempre tener eso en cuenta. La aspiración. Recuerden, anaerobios orales y los patógenos entéricos gram negativos. El absceso pulmonar, típica complicación sobre todo de la neumonía aspirativa. Prácticamente no hablamos de absceso pulmonar sin aspiración, por eso que se suele ver más en ancianos, en alcohólicos, los abscesos pulmonares. El absceso pulmonar
hay que tener en cuenta el estafilococo que suele cavitar, los anaerobios que se suman, por eso suelen ser polimicrobianos, ¿ok? Y más raramente ya las cavernas en el caso de la tuberculosis. La exposición a excremento de murciélagos o aves, siempre recordar en nuestro medio el histoplasma, sobre todo en aquellos que van a ceja, selva y selva. Histoplasma capsulatum, exposición a excremento de murciélagos o aves. La exposición a aves en sí nada más, recordar la clamidia psittacea, es un atípico, ¿no? Así como la clamidia pneumoniae, tenemos la clamidia psittacea. Por ejemplo, aquellos que dan de comer a las palomas en los parques, ancianos, que de pronto hacen una neumonía típica con síndrome confusional, encefalopatía, ¿qué pensarían? Ah, si te dicen un anciano que suele dar o cría aves en su casa, como pueden ser, por ejemplo, pihuichos, como pueden ser, por ejemplo, canarios, entonces obviamente voy a pensar en clamidia psittacea. La exposición a conejos, la Francisella turalensis, la exposición a animales de granja o gatos parturientos, Coxiella burnetii, solo por tener esa referencia, ¿no? La fiebre Q. Y si yo tengo una estancia en un crucero, ¿no? O un hotel, pues la legionela, eso es lo que le decía, las especies de legionela que se asocian a los sistemas de aire acondicionado. Entonces, en el diagnóstico siempre voy a tener en cuenta la clínica, ¿no es cierto? La clínica de sospecha. Fiebre y escalofríos, ya sabemos que sobre todo febrícula en los atípicos. Tos, que puede ser seca en los atípicos o con esputo, el dolor pleurítico y la disnea es común a la mayoría. ¿Quién tiene más dolor pleurítico? Neumococo. Leucocitos o leucocitosis en el hemograma completo es una prueba que siempre va a ser positiva en la mayoría de los casos, pero no me va a guiar hacia más, ¿no? Hacia más. Excepto cuando tiene más de 20.000 leucocitos, muchas veces en el intrahospitalario te señala la posibilidad más de estafilococo. Y sobre todo en la clínica, ¿no? La disminución del murmullo vesicular, que va a ser frecuente en todas las consolidaciones, los crepitantes, la egofonía, los frémitos, la consolidación, el soplo tubario, no olvidarse. En la clínica de sospecha, puede haber variantes. O sea, doctor, esto es lo clásico, pero por ejemplo hay cosas que me van a señalar definitivamente algo. Un esputo herrumbroso. Entonces, un esputo herrumbroso, ¿qué dirá? Un esputo herrumbroso es neumococo, hasta no señalar lo contrario, ¿no es cierto? Entonces, un esputo herrumbroso, eso será neumococo. Un esputo verdoso, pseudomona, ¿no? Si es verdoso, pseudomona. Pero si tengo, doctor, por ejemplo, un paciente con un rash dérmico, entonces con un rash dérmico generalmente observaré si realmente es solamente un rash. No siempre te van a decir que es un eritema multiforme, te pueden poner las imágenes en forma de bullet y ahí sí tú dirás, eso es eritema multiforme. Pero la pregunta me va a decir generalmente que tiene un rash dérmico y entonces ahí pensaré en micoplasma. La clínica me puede decir que tiene dolor de oído, el dolor de oído, la otalgia, también igual, micoplasma es el número 2, sobre todo va a ser un adolescente o un joven, ¿no es cierto? La anemia hemolítica autoinmune, seguiré pensando en micoplasma, ¿no? Entonces, la anemia hemolítica autoinmune, nuevamente pensaré en micoplasma. Si tengo bradicardia, hematuria, legionela. Miren qué datos raros, pero así. Bradicardia, hematuria, legionela. Son datitos que hay que tener siempre en cuenta. Entonces, en el diagnóstico, la sospecha clínica. Y de ahí, ¿cuál es la prueba fundamental, la más útil, la más necesaria? La radiografía de tórax. Generalmente póstero anterior y lateral cuando es necesario. ¿Ok? Lo usual es que simplemente te ponga radiografía de tórax. ¿Ah? Pero si te ponen radiografía de tórax póstero anterior y lateral, esa es la mejor respuesta. Podrían ponerte por fregar, ¿no? Radiografía antero-posterior, entonces ya como que te dejan en el aire. Entonces siempre lo tener en cuenta. Claro, hay posiciones especiales, por ejemplo una lordótica. Si me dicen que me han puesto cuál es la radiografía para ver ápices, entonces esa es
la radiografía de tipo lordótica, donde eliminas las clavículas y te permite ver perfectamente los ápices. Entonces, la lordótica. Pero la radiografía de tórax es el más útil, ¿ok? Es el más útil. Obviamente que la tomografía es el gol. Pero ¿a quién le vas a pedir una tomografía? Duda diagnóstica, paciente hospitalizado, evolución tórpida. Pero no le voy a pedir una tomografía a cualquier paciente que tenga sospecha de neumonía. Ya tengo mi clínica de sospecha, le tomo su radiografía, nuevo infiltrado, eso es neumonía. No necesito más, salvo que tenga una duda. ¿Cuál sería mi duda? Oye, tengo una imagen redondeada, ¿será un absceso? Ahí sí. Entonces un paciente con neumonía aspirativa y dice, tiene imagen redondeada, ahí sí amerita hacer una tomografía para definir si eso es absceso pulmonar o no. Pero en otros casos siempre va a ser la radiografía suficiente. ¿Qué otras pruebas pueden ser útiles? Las pruebas de orina. ¿Qué pruebas de orina, doctor? Antígenos en orina. Los antígenos en orina pueden ser muy útiles y muy guía. ¿Ok? Los antígenos pueden tener antígeno para neumococo, para hemófilus, pueden tener antígeno para micoplasma, para clamidia. Entonces, un antígeno positivo frente a un pool de antígenos me va a poder guiar si es que mi clínica es compatible. Obviamente nunca te define 100% un examen auxiliar. Tiene que haber clínica compatible. Si mi clínica es compatible con esa prueba, tengo una guía diagnóstica importante. Solamente para que ustedes vean, uno puede decir en un atípico, por ejemplo, sea micoplasma, clamidia y el COVID, miren cómo pueden ser las imágenes intersticiales diferentes. O sea, lo que se llama el vidrio esmerilado es diferente. Miren cómo es en el micoplasma, cómo es en la clamidia, que llega a consolidar generalmente en alguna parte, y cómo era el vidrio deslustrado del COVID. Son imágenes que se pueden diferenciar. Una vez hecho mi diagnóstico, tengo ya mi radiografía, ya he tipificado, me parece que esto es neumococo o me parece que esto es micoplasma, por ejemplo. Entonces, mi pregunta es, ¿se hospitaliza? El criterio es igual, sea cual fuere. ¿Cuál será el criterio? Primero el criterio clínico, o sea, ¿cómo está mi paciente? Mi paciente está desorientado, confuso, mi paciente está con un trastorno de sensorio, siempre lo voy a hospitalizar. Mi paciente no se vale por sí mismo, siempre lo voy a hospitalizar. Mi paciente satura menos del 92%, lo tengo que hospitalizar. Ojo que yo puedo utilizar oxígeno incluso por debajo del 94%, pero ¿cuándo es indicativo de hospitalizar? Cuando tiene menos del 92%. Cuando el paciente no tiene vía oral, está vomitando demasiado, no se vale por sí mismo, ¿no? O no tiene mala tolerancia, ¿no? O está deshidratado. Entonces, no tiene vía oral, lo voy a hospitalizar. El deterioro cognitivo, o sea, también es importante. Si mi paciente está confuso, lo voy a hospitalizar. Si mi paciente está somnoliento, empeora, en coma, lo voy a hospitalizar. Pero si mi paciente tiene antecedentes de deterioro cognitivo, me dicen que es un paciente con cuadro de Alzheimer, lo tengo que hospitalizar, no lo puedo tratar en casa. Porque ese paciente se va a complicar, se va a aspirar y ese paciente no va a poder seguir indicaciones. Y también la función social es importante cuando el paciente está abandonado. ¿Qué es lo más objetivo? Si la pregunta no me da estos datitos, no me dice que está saturando menos 92%, que está con trastorno de sensorio, entonces puedo utilizar el CURB 65 o el CRB 65. El CURB 65, que fue el primero que se utilizó, ¿no? Después se achicó, digamos, para eliminar la prueba de laboratorio que era la urea o el nitrógeno ureico. Entonces, siempre se habló de confusión, una urea mayor de 42 o un BU mayor de 19, una frecuencia respiratoria muy alta, 30, siempre es una frecuencia respiratoria taquipneica, que hemos visto en asma, por ejemplo, es importante, un severo tiene más de 30, ¿no? Una hipotensión marcada por una sistólica menor de 90 o una diastólica menor de 60 o menos, y una edad de 65 o más. Eso sería indicativo de darme hasta 5 puntos en el CURB 65. Pero puedo utilizar el CRB 65, que en los últimos años se utiliza más, es mucho más práctico y los estudios han corroborado
¿cuál es el kit de este problema? Si yo tengo de 0 a 1 acá, por ejemplo, si yo tengo acá de 0 a 1, no se hospitaliza, porque de 0 a 1 no pasa del 2%, es menos de 1.89% de posibilidades de fallecimiento a 30 días. O sea, es muy bajo, ¿no?, la tasa, como para tener excesivo riesgo. Pero basta que llegue a 2 para que llegue a casi 10%. Miren el salto mortal que da entre 1 y 2 en el CUR 65 para que llegue a casi 10%. Por eso que ahí sí se hospitaliza. Y si llego a 3, ¿no?, generalmente la mortalidad se va casi a 25%. Entonces por eso suele meterlo a UCI 3 o más. ¿Ok? Como vamos a ver después en un cuadro resumen. ¿Qué pasa en el CRB 65? Simplemente he eliminado la urea, la U, ¿no es cierto? Lo mejor del Perú, la U, lo elimino. Entonces, factor igual sigue siendo su frecuencia respiratoria mayor de 30, la hipotensión y la edad. Y acá obviamente no hospitalizo a los que tienen 0. Basta que tenga 1 ya para que lo hospitalice. Entonces ya en 1 el paciente eleva a 8 a 9% de mortalidad y es recomendable hospitalizarlo. En nuestro medio no hay el intermedio, o sea, en otros países hay el intermedio de observación 24, 48, pero tendrías que tener salas de observación transitorias en los centros de salud, las clínicas de familiares, lo cual no existe en nuestro país, ¿no?, salvo que tuvieras unidades de ese tipo. Generalmente se hospitaliza y nada más. Ojo que hay otras, como el PSI, y hay otras más. Pero vamos a ver ahora el resumen. Entonces ustedes me dicen, ¿cuándo es ambulatorio? O sea, ¿por qué es ambulatorio? Porque es una neumonía leve. ¿Cuándo tiene un CUR 65 de 0 a 1? O el CRB 65 es de 0, o el PSI es 1 o 2. Entonces, el PSI, doctor, no nos está enseñando. PSI no, muy difícil que se los pregunten, ¿ok? Porque tiene 20 parámetros, difícilmente vamos a entrar a esto se suele utilizar en los celulares. Pero el CUR sí tiene la obligación de aprenderlo, especialmente el CRB 65. Si tiene 0, está bien, no lo voy a hospitalizar. Si tiene 0 a 1, todavía hasta 1, sigue siendo ambulatorio. Es hospitalario porque ya es una neumonía moderada, el paciente que está en 2 o más en el CUR 65. Y en el CRB 65 basta que tenga 1 para que ya yo diga que ese paciente es hospitalario y es una neumonía moderada. Y generalmente 3 en el PSI. Ya es UCI, es severo, ¿no?, 3 o más en el CUR 65. Y esto ha sido motivo de pregunta alguna vez, ¿eh? Ténganlo en cuenta, 3 o más. Mientras que en el CRB 65, 2 o más ya es para unidad crítica, como el PSI lo va a hacer 4 o 5. Entonces, eso es básicamente como voy a utilizar mis scores para poder tomar la decisión de hospitalizar o no. Recuerden que el tratamiento va a variar si está hospitalizado o no el paciente, eso también es fundamental. Entonces, hasta acá ya tengo claro, ya tengo mi diagnóstico, tengo mi paciente, ¿no?, en la neumonía comunitaria bien definido, si lo voy a hospitalizar o no. Existen unos índices que se está utilizando mucho solamente para que ustedes vean cómo puede ser de bajo riesgo, de riesgo intermedio y riesgo alto. Y sobre todo me interesa que a veces tengan en cuenta algunos factores que se pueden presentar en la historia y uno diga, uy caramba, ¿qué criterios mayores pueden ser de severidad? Miren, esto es lo que quería que vean interesante, el pH. Si me muestran un pH, a veces me dicen, doctor, ¿pero por qué decidió hospitalizarlo? Pero mira cómo está su pH. Tiene un pH 7.25, 7.28, es un paciente que incluso está casi con indicaciones de ir a ventilación mecánica. Su presión sistólica, obviamente, ya le daba a dar, ¿no? Pero definitivamente incluso es de mal pronóstico. Y hay otros criterios menores que sí hemos visto. Un PAFI menos de 250 ya te da una mala idea. Es un paciente que está a punto de requerir ser intubado, ¿no es cierto? Una edad muy alta, o sea, lo que se llama un anciano frágil, 80 años o más, ¿no? También es importante. El infiltrado multilobar es de mal pronóstico. El infiltrado multilobar de mal pronóstico, recordar que sobre todo va con estafilo y con bacilos gram negativos. Entonces, eso es lo que quería que les quede claro, esos criterios importantes.